Omar, me contaste en la previa que íbamos a charlar de un personaje que a mí me suena mucho de la época escolar, porque se citaba mucho y se hablaba mucho de este personaje que es un personaje histórico de Pilar, es una mujer de Pilar, pero bueno, vos me vas a contar exactamente quién fue María Cabezas. Bueno, María Cabezas justamente es muy importante y no se le da la importancia que tiene, porque una calle céntrica tendría que llevar su nombre, porque gracias a ella nosotros nos llamamos del Pilar. Datazo. Justamente porque los aragoneses en 1729, ella era muy religiosa, muy católica, y le traen de Pilar de Zaragoza a España la Virgen del Pilar. En 1726 se hace el primer censo de Luján Abajo, porque en ese momento era Luján Abajo, no era todavía Pilar Viejo, y lo único que existían eran estancias, no había un núcleo poblacional. En 1729 los aragoneses le traen la Virgen del Pilar, que es la misma que está arriba del altar de nuestra iglesia. Antes de ayer justamente estuvimos con mis primas y con mi esposa y fuimos a pedirle por un cuñado mío que por suerte salió todo bien. Bueno, espectacular. Nos alegramos mucho. Seguro. Y le traen la Virgen del Pilar. Del Pilar se llama porque justamente está apoyada en un pilar. La original tiene 38 centímetros, es una virgencita muy chiquita, y está apoyada en un pilar. Esta que está en la parroquia nuestra también, pero es una imagen y bulto mucho más grande. Claro. Pero data de esa fecha, de 1729. María Cabezas estaba casada con Francisco Gómez Saravia, doble apellido. Ya en el año 1729 Francisco Gómez Saravia había fallecido, o sea que María Cabezas era viuda. Habían tenido 9 hijos, el primero llamado Francisco como su padre, Juana, Micaela, José, Lucas, Pascuala. Uf, qué nombre. Uno le resulta raro el nombre Pascuala, pero en esa época era bastante normal. Inclusive el primer antepasado de mi esposa, que vino de España en 1680 a Luján Abajo, se llamaba Pascual. Mirá vos. Y tengo el árbol genealógico de los burgueños y hay varios Pascual. O sea que ahora no, ahora es muy difícil que alguien se llame Pascual. Pero en esa época estaba de moda. En esa época sí, como ahora está de moda Pedro. Claro, sí. Porque todos los chicos se llaman, la mayoría se llaman Pedro. Hay de todo, viste que se pusieron algunos de moda y se repite. Hay nombres que se repiten en ciertas épocas. En 1700, o sea, en un principio, en 1729, se piensa que se rendía culto, los vecinos que vivían en distintas estancias rendían culto a la Virgen en la propia estancia y casa de María Cabezas. Y en 1731 solicita al arzobispo de Buenos Aires permiso para poder orar y realizar, construir, mejor dicho, una capilla. Es así que en 1731 se autoriza al obispo López Quiroga a pedir limosnas. Antes se le decía limosnas a lo que hoy es colaboración. Claro.
pero antiguamente se le decía limosnas. Y se construyó una capilla de adobe y techo de paja, muy precaria, que duró en realidad muy poco porque no era una buena construcción. En 1737 María Cabezas fallece y el terreno donde estaba ubicada la capilla, la primer capilla, porque hubo dos en Luján Abajo o Pilar Viejo, la primera se hizo en el terreno que donó María Cabezas. Después María Cabezas dejó más terrenos como donación a la iglesia. Más tarde tuvieron un litigio muy importante los descendientes de María Cabezas con la iglesia, pero a fines del siglo XVIII el litigio lo ganó la iglesia. En 1750 se realiza, a principios de 1750 se realiza la segunda capilla, pero esta ya era hecha de ladrillos, de material, tirantes de madera y techo de tejas, que es así, estuvo hasta 1829, que fue demolida. Y en 1829 justamente fue cuando se trasladó el pueblo de Pilar Viejo al Pilar actual. Pilar actual se inició el 3 de junio de 1818. Contame un poco, Omar, aunque sea por arriba, ¿cuál fue el motivo del traslado? Bueno, el motivo del traslado era que estaban a 1 kilómetro del río Luján, donde hoy es el barrio Panchito y donde termina la Panamericana en el kilómetro 57, pero era una zona que se sigue inclusive hoy en día inundando. Sí, son los que están muy cercanos al río. Sí, en el año 85 inclusive, en la fábrica que trabajaba mi padre, ya ese año no, él había dejado de trabajar 3 años antes, pero la fábrica CIT, que estaba bastante lejos del río, se inundó, y se inundó mucho, y era una fábrica de telas, así que tuvieron serios problemas. Y la gente que vivía en Pilar Viejo siempre padecían ese gran problema. Aparte, los animales se morían, quedaban charcos con olor muy feo de las reses que se morían, y estuvieron desde 1672 hasta el año 1828. Ya en 1797 habían hecho una reunión en la cual había un antepasado de mi esposa Marta, llamado Simón Burgueño, donde pedían el traslado de Pilar Viejo, pero recién se efectuó 21 años después. Juan Martín de Pueyrredón aceptó el traslado de Pilar Viejo al Pilar actual. Justamente Pilar actual es una zona muy alta y no tiene ese problema, pero la zona del río Luján sigue inundándose, y es más, la gente que vive cerca siempre tiene problemas muy serios. Sí, es cierto. Ahora no hay entubamiento, lo que se hizo fue como un cauce del río, y hoy parecería que aflojó un poco a lo que pasaba. Yo me acuerdo de algunas inundaciones, especialmente una de la gran lluvia que hubo en el 2015, si no me equivoco, que fue desastroso. Eso se inundó, me acuerdo, el fondo de Gaustoni, los márgenes del río, la zona de hoy que llaman los barrios Los Manantiales. Eso estaba todo tapado en agua. Por lo menos no ha habido las repercusiones que hubo después de esa inundación ahora,
uno cree que por las obras, veremos qué es lo que pasa, pero obviamente es una zona que está muy baja y está muy cerca del río. La ciudad que tenía muchos problemas era Luján, pero en Luján hicieron un muy buen trabajo, y debe hacer 35 o 40 años, donde hicieron un dragado muy grande del río y nunca más se inundó la ciudad. Sí, yo creo que el 2015 también les pasó, pero fue como que hubo que mejorar varias cosas después, pero que fue un evento excepcional. Tendría que hacer bastante memoria, no me acuerdo tanto. Pero yo te digo que hace fácilmente 40 años hubo una inundación que se inundó medio Luján. Ah, mirá vos. Una tía que yo tenía, mi tía Carmen, vivía fácilmente de la Basílica a unas 6 cuadras, y sin embargo se le inundó la mitad de la casa. Terrible. Llegaba el agua a 1,20 m más o menos en las paredes, y eso que ella estaba, uno para ingresar a la casa había que subir 2 o 3 escalones. Uf. Y lamentablemente el olor ese, porque le había inundado los muebles, claro, los sillones, ese olor queda siempre impregnado. Sí, no tenés que tirar todo. No sobre todo en los sillones. Sí, obviamente, ese tipo de cosas que quedan impregnados, ya está. Claro, ella tenía sillones de cuero, y adentro tenían ese empajado, y eso siempre queda el olor. Un desastre. Omar, nos contabas, bueno, se traslada lo que era el Nuevo Luján, se trasladó al centro de Pilar. ¿Y cómo siguieron los hechos? En realidad ya no era ya había cambiado Luján el nombre. Abajo. Luján Abajo. Porque en 1774 pasa a ser partido del Pilar. Bien, como lo conocemos actualmente. Sí. Ya te digo, primero en 1772, 2 años antes, la segunda capilla es declarada parroquia. No es la parroquia que tenemos en Pilar. No es la actual, ok. Igualmente, la iglesia de Pilar es parroquia porque continuó con ese nombre. Y en la segunda capilla, en 1820, el 23 de febrero, se celebra el pacto o Tratado del Pilar. Uno de los pactos preexistentes previos a la Constitución Nacional. Digamos, uno de los 3 pactos que se firman importantes federales. Por eso está el día. Se habla de que Pilar es la cuna del federalismo. Así es, y todavía sigue como es en existencia este pacto, que tiene 204 años. Y bueno, el pacto o Tratado del Pilar se celebró entre 3 provincias: la provincia de Buenos Aires, representada por el gobernador de ese momento, que era Manuel de Zarratea; la provincia de Entre Ríos, Francisco Ramírez; y por la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Luego del Tratado del Pilar, la capilla siguió estando 9 años y no sé por qué se la demolió, porque era lo último que teníamos de Pilar Viejo. Una decisión inentendible. Uno lo ve a través del tiempo y dice, qué necesidad, porque aparte era algo que tu última no lo tocas, lo cerrás, pero no lo demuelas. Pero bueno, esas cosas que pasan. Y bueno, pero se demolió el 95% de las casas antiguas de Pilar. Es cierto, es algo que hemos charlado en algún momento, que el patrimonio histórico local es muy limitado, es muy chiquito. Sí, seguro. Y más a mí que me encantan las casas antiguas. Yo alquilé una de las casas más antiguas que están en pie en Pilar, de 1884, la casa de Cataldo Bonfanti. Después, bueno, yo le alquilaba a su hija Berta,
y ellos querían tirar el frente abajo y yo les pedí por favor que no. Y yo le alquilaba la casa porque yo quería tener una casa de antigüedades, claro, en una casa antigua. Y bueno, por suerte estuve un mes para convencerla, pero la convencí. Y en este momento es la casa, una de las casas más antiguas en pie de Pilar. Había casas mucho más antiguas, pero todas las han demolido. Sí, es una locura. Después acá en la Panamericana, en el kilómetro 44.500, yo había comprado una casa de estilo americana y a los 2 años la hice antigua y todos me dicen, qué linda casa antigua que es. Yo no, pero es de mentira. Por suerte, no sé si por suerte pero me fui fijando en casas antiguas, me he ido hasta Luján y a otros lugares para ver cómo tenía que hacer, sobre todo los medios puntos que se ponen arriba de las ventanas. Conté los ladrillos que lleva y me salió perfecta, porque toda la gente se piensa que es antigua, pero en Panamericana no hay ninguna casa antigua. De hecho, para algún desprevenido, en Panamericana no había nada en su momento. No había nada. No había nada. Es más, yo me inicié en 1992 y era todo campo eso. Claro, yo recuerdo esto de haber sido muy chico y me acuerdo que en su momento había alguna construcción en lo que es actualmente Torres del Sol, y después por acá gran cosa no había. No había gran cosa. Torres del Sol fue el primer shopping que se hizo en Pilar. Claro. Lamentablemente tuvo una decadencia muy grande, porque Torres del Sol era precioso. Pero ahora hay muy pocos negocios, los restaurantes tampoco no andan, no se ve muy bien. Hace rato que no me pego una vuelta, hace como 1 año y medio más o menos. En algún momento recuerdo haber ido y que el patio de comidas se había revitalizado bastante. Hoy hace rato que no voy, así que bueno, después me pegaré una vuelta para ver cómo está todo. Mira, yo fui hace un mes y realmente me dio lástima, porque yo digo, Torres del Sol yo lo conocí desde un principio. Claro. Y era precioso, inclusive había hasta, en esa época se le decía confitería bailable, ahora es boliche, pero había un boliche muy lindo en el primer piso. Es cierto. Había una confitería preciosa, y los negocios eran muy lindos. Pero toda la parte comercial desapareció. Lo que es restaurantes y eso había crecido mucho, pero ahora descendió también. Porque yo fui a almorzar y hay muy poco. Y es muy sensible a la pérdida de poder adquisitivo. Lamentablemente había tenido un repunte importante en los últimos, no digo últimos 3-4 años, hace un tiempo más quizás también, en que se había convertido en un polo gastronómico, pero bueno, hoy ninguna actividad está pasando un gran momento y bueno, eso hace que sea un poco más complicado. Pero bueno. Y aparte ir a almorzar o a cenar sale caro. Sí, exactamente. Y no toda la gente dispone de dinero como para poder ir. No está fácil, Omar, pero bueno, ¿cuándo te volvemos a tener por acá? Dentro de 15 días. Bien, muy bien. O sea que no saco ahora bien la cuenta, pero creo que es el 7. Perfecto. El 7 de agosto. Yo no me acuerdo exactamente, soy muy malo para calcular el calendario. Yo soy muy bueno para la matemática. No, está muy bueno, aprovecho. Pero saqué ahí en el momento y sí, es el 7 de agosto. Perfecto, bueno, entonces, muchísimas gracias, Omar. Sí, decime. No, el 7 de agosto estoy de vacaciones. Bueno, no me pasa nada. Vuelvo el 8. Bueno, cuando vos quieras estamos. Y en la otra semana sería. Perfecto, listo. El 14. Perfecto, Omar, entonces muchísimas gracias. Hoy conocimos un poco lo que fue la historia de María Cabezas, para que la gente sepa la importancia capital que tiene en la historia de Pilar, que bueno, gracias a ella tiene el nombre Pilar, el nombre que tiene. Sí, lo que quisiera agregar un ratito más. Sí, obvio. Es que María Cabezas no tiene una calle céntrica. Y yo siempre manifiesto en mis historias que la calle Bolívar tendría que llamarse María Cabezas. En Escobar
Tapia de Cruz, que fue la fundadora en 1895, tiene una avenida central muy importante. El ingreso a claro. En Zárate, Justa Lima, tiene la calle principal. Lima, que era el esposo de Justa, tiene un pueblo. Una localidad, claro. Una localidad. Sí, sí, sí. Y así en muchos lugares. Y Pilar no tiene una calle céntrica. Si bien en el 92 se le puso a una calle, a la calle de Río Tercero, María Cabezas, pero no está en un lugar donde los pilarenses la conozcan, y tendría que tener un lugar importante, una calle importante. Lamentablemente, en el año 95, Miguel Sarich, que era muy buen concejal, en ese momento se puso una ordenanza donde no se pueden cambiar los nombres a las calles de Pilar. Bueno, eso solamente es un trabajo del legislativo. Si quieren cambiarle el nombre de las calles, es presentado otra ordenanza y ya está. Seguramente. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Ahora sí te despedimos. Bueno. Gracias por haber estado con nosotros ratito. Por favor. Y te veremos dentro de unos 20 días aproximadamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Mati, nos vamos a un corte y enseguida volvemos.